dato que hemos conocido esta misma mañana y es esa gente que ha encontrado, las personas que han encontrado trabajo en este mes pasado, y sepan ustedes que mayo ha registrado la mayor creación de empleo desde 2005, porque el paro registrado ha caído en 111.916 desempleados. Así que está ya con nosotros el profesor José Ramón Pin Arboledas. Bienvenido. Muchas gracias. A Más Claro Agua. Vamos a hablar de esto y vamos a hablar de la economía de este periodo del rey Juan Carlos y la que va a venir con Felipe VI. Ya. Así que interesantísima mañana. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias. Y doy la bienvenida también de nuevo y le felicito por trabajar a Silvia Tarragona. Gracias por estar aquí. Gracias, Isabel, por invitarme. Y gracias a Rosa Paz. Bienvenida. Gracias, bienvenida también María Antonia Trujillo. Gracias, Isabel. Graciano Palomo. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Buenos días y bienvenido, Federico Quevedo. Hola, Isabel, buenos días. Y Alfonso Rojo. Es un placer. Lo mismo, Diego, sepan ustedes, vamos directos. Primero, una valoración sobre estos datos del paro, que como decía yo, el paro registrado ha caído en 111.916 desempleados y deja la cifra total en 4,5 millones de parados. Y además, la Seguridad Social ha ganado, importante dato, 198.000 cotizantes en un mes, profesor. Bueno, esto parece que es la cifra más importante de todas. Digamos 200.000 en números redondos. Personas que se han apuntado a la Seguridad Social. Es decir, que realmente han sido contratadas de más. Porque claro, hay gente que ha dejado de estar, pero porque se ha jubilado, por ejemplo, pero estos han sido sustituidos por otros y además ha habido 200.000 más, lo cual es una cifra realmente impresionante. No había ocurrido en ningún mes de mayo desde el 2005, y en el 2005 ocurrió porque lo que hubo fue la regularización de los inmigrantes, aquella que se hizo de golpe, y entonces, claro, todos ellos pasaron de la economía sumergida, por así decirlo, a la economía, digamos, oficial, y por eso aumentó tanto, pero es prácticamente la única cifra históricamente de este aumento de mayo. ¿Y esto qué puede suponer? Bueno, esto supone lo que estamos viendo, que la economía española está tirando, y tira... porque ha subido en servicios, por supuesto. La expectativa de 63 millones de turistas que nos van a llegar este año hace que el sector servicios, especialmente hostelería, que ha sido uno de los que más ha subido, y todo lo demás relacionado con el turismo, pues aumenten esos. También ha subido agricultura y, curiosamente, industria. Por lo tanto, no hemos destruido trabajos en industria, que el mes pasado destruimos trabajos en industria. O sea que esto parece que vamos... O sea que no son brotes verdes de brindis al sol, sino que son hechos concretos los 200.000 cotizantes a la Seguridad Social. Yo creo que no tenemos que hablar de brotes verdes, sino de fruta cogida. Ajá. Esa es la diferencia. Me gustaría que viéramos, profesor, cómo valoraba estos datos el presidente del Gobierno en ese acto que ha tenido con The Economist, si no me equivoco. Vamos a verle, porque fíjese cómo dice que lo que hay que hacer es crear tensión, no se conforma con esto. Pero esto no es suficiente. Tenemos que seguir trabajando. Todavía hay muchas personas que no pueden encontrar un puesto de trabajo y, por tanto, la obligación del Gobierno es mantener la tensión, mantener la política de reformas y seguir trabajando en la misma dirección. Pero, insisto, hay un cambio claro de tendencia y eso pues nos tiene que servir para continuar trabajando intensamente en los próximos tiempos. A ver, profesor. Bueno, de todas formas hay que saber que esto siempre ocurre durante esta época del año. Es decir, la curva, digamos, de desempleo o de empleo español es cíclica, de manera que a principio de año baja, es decir, enero y febrero suele ser de descenso del empleo o de aumento del desempleo, en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto sube, y luego en septiembre, octubre vuelve a descender hasta enero. De manera que la cifra que de verdad, si alguna vez hablamos de brotes verdes o de brotes maduros, habría que mirar es la cifra de octubre. Octubre es el mes clave. Sí, siempre nos lo explica aquí. Sí. Tenemos que esperar a octubre para saber de verdad la verdad, ¿no? La prueba del algodón. Del algodón. Si en octubre tenemos menos de 60.000 desempleados más, es decir, en octubre siempre sube el desempleo, quiere decir que vamos estupendamente. Si tenemos entre 60.000 y 100.000, quiere decir que, bueno, las cosas están bien, pero y si tenemos más de 100.000, es decir, que todo el empleo que se ha creado temporalmente durante la época de turismo y el verano, pues se ha destruido en la época de otoño y
y cuando desapareció el turismo. Y eso es la clave, porque eso indicaría que vamos sosteniendo. De todas formas, hay una cifra que es lo que se llama el paro desestacionalizado, es decir, quitándole los efectos estacionales, y parece que este mes también ha subido en unos 60.000 o 25.000, no me acuerdo, pero quiero decir que ha subido también, incluso quitando ese efecto de curva. Bueno, y ahora vamos al efecto. Realmente estamos atravesando unos momentos históricos. La abdicación ayer, estuvimos en directo desde las 10:30 de la mañana en un programa especial que duró hasta las 2:30 y continuamos, como todas las televisiones y todos los medios, con algo histórico, que es la noticia de la abdicación del rey. En palabras, primero, el anuncio a las 10:32 del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, las palabras del propio rey explicando los motivos de su abdicación en su hijo a la 1 del mediodía. Y esto tiene un curioso... Yo le pido una primera valoración, ya que está usted aquí, profesor del IES, pero no solamente una valoración histórica, que también, sino en términos económicos. Bueno, vamos a ver. Estamos, por así decirlo, alguien lo ha dicho, en la segunda transición, ¿no? Decía. Y hay que se abre una nueva era, se abre nueva era. Y hay que ver cómo fue la primera desde el punto de vista económico, cómo estaba la primera y cómo está ahora. Por ejemplo, en cifras. La renta per cápita en 1975, 76, 77 era de $2.700 por persona. En estos momentos es de 23.874. Es decir, prácticamente hemos multiplicado por 9 la renta per cápita durante el periodo de reinado de Juan Carlos I. Bien es cierto que hay otros datos. Por ejemplo, la inflación. En la época en que yo fui diputado del Congreso, hicimos los pactos de la Moncloa porque la inflación era del 20%. Es decir, los precios españoles subían al 20%. En estos momentos no llega al 2%. Sin embargo, hay datos... Menuda diferencia. Pero hay otros datos contrarios. Por ejemplo, el número de parados en el 77 eran 800.000. En estos momentos son 4,5 millones. Y otro dato, el déficit público en aquella época era el 0,3%. Fíjese. Y ahora es el 6%. El 6% y veremos cuánto conseguimos bajarlo. Es decir, es un tema de claros oscuros. Lo que es evidente es que la renta per cápita, es decir, lo que cada español por media recibe ha sido espectacular en estos 40 años. Es decir, que la España en la que va a tener que reinar Felipe VI es una España económicamente, a pesar de la crisis que estamos viviendo, terrorífica, económicamente años luz. Comparada con la que recogió o tuvo que recoger el rey Juan Carlos I, es totalmente distinta. Y luego hay otro tema muy importante, y es, por ejemplo, teníamos la peseta, por lo tanto la soberanía monetaria era del gobierno del Estado español. En estos momentos tenemos el euro, la soberanía monetaria es del Banco Central Europeo, por lo tanto ahí el gobierno casi no puede hacer nada, puede negociar, etcétera, pero eso es una pérdida de soberanía que cedimos los españoles a Europa porque nos interesaba. Y menos mal. Pero que nos ha dado estabilidad presupuestaria a veces. Y estabilidad, desde luego, estos años de reinado.